Entonces, vamos a seguir con la resolución de problemas, ¿verdad? Podemos seguir hoy, podemos seguir incluso el día de mañana. Para mañana es jueves, sí, para el viernes ya comenzar a ver la parte del capítulo 9. Para el viernes ya comenzar a ver el capítulo 9. Entonces, miremos esta parte. Ahorita que estoy abriendo esto, yo les dejé ciertas preguntas para que ustedes me contestaran sobre este ejercicio. El problema originalmente solo pedía el momento monopolar y el momento dipolar, ¿verdad? Pero yo les pedí que al final ustedes me calcularan quién era el potencial del momento monopolar, el campo eléctrico del momento monopolar y lo mismo para el dipolo, ¿sí? Para la configuración dipolar. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien lo hizo? Yo solo hice los potenciales porque el campo escalar no sé cómo hacerlo. El campo escalar, bueno, esos son los potenciales, ¿verdad? Cuando hablamos del campo escalar nos referimos a los potenciales, estos, los potenciales eléctricos o el campo escalar o el campo potencial o, o, bueno, voltaje, creo que no es muy adecuado el término, pero sí, este es el potencial escalar, ¿verdad? O el potencial, como quieran llamarle. Entonces, démelos, calculó usted el monopolo, ¿verdad? Término monopolar. Sí. ¿Cuánto le da? Lambda por L sobre 4pi epsilon sub 0 R. Epsilon sub 0 por R. Sí, eso es todo, ¿verdad? Eso es todo. ¿Quién es R? Pues la distancia que hay desde el origen al punto donde nosotros estamos calculando el potencial, ¿verdad? ¿Cuánto le da el potencial del dipol, del término dipolar? Vector unitario de R, producto punto de lambda L al cuadrado por coseno de alfa X unitario más seno de alfa Y unitario sobre 8pi epsilon sub 0 R al cuadrado. Sobre 8pi epsilon sub 0 R cuadrado. Sí, eso es también, ¿verdad? No hay ningún problema. Lo único que tenemos configuración escrita en coordenadas rectangulares y esto en coordenadas esféricas, pero tampoco hay problema, ¿sí? Eso es todo. ¿Qué es lo único que hizo Grecia ahí? Pues sustituir los términos a los cuales a las expresiones ya habíamos llegado anteriormente, ¿verdad, Grecia? ¿Y quién es el campo eléctrico del momento monopolar? Eso no lo hizo usted, me comenta. No. Ah, ¿por qué no lo hizo? Bueno, no importa. Entonces, en general, el campo eléctrico se calcula como el gradiente, ¿sí?, del potencial, ¿sí? Entonces, ¿quién es el gradiente? En este caso, pues esto está escrito en coordenadas porque todo lo demás es constante. Entonces, ahí está escrito en coordenadas esféricas, ¿sí? Entonces, el gradiente en coordenadas esféricas de eso simplemente es, si ustedes revisan, solo me queda la componente. La única componente que tiene diferente de cero es la parcial que va con respecto a R en dirección R unitario. Si van a revisar cómo se mide el gradiente, ¿verdad? En coordenadas esféricas, o les recuerdo, el gradiente en coordenadas esféricas tiene esta expresión, la parcial con respecto a R o R unitario. Solo déjenme recordar quién era el diferencial de R. El diferencial de R tiene esta expresión, más R seno de teta de teta unitario. R seno de teta de teta, permítanme, no, este es R de teta, ¿verdad? Solo corrijo aquí. R de teta unitario más la proyección en el plano XY seno de teta por D de phi unitario. D de phi unitario. Entonces, ¿quién es el gradiente de eso? Recordarán ustedes. El gradiente de eso, de hecho, nosotros hicimos uso de eso para expresar el gradiente, ¿verdad? La parcial de teta unitario más 1 sobre R seno de teta, parcial con respecto a phi unitario. Entonces, observen
que no tengo dependencia de teta ni de phi. Entonces no es necesario, ¿verdad? Yo sé que esas derivadas van a ser 0, ¿sí? Esas derivadas van a ser 0. Entonces solamente me queda la derivada con respecto a R. Y es eso. Entonces, ¿quién es el campo eléctrico del término monopolar? De hecho, no es de extrañarse que tiene la misma expresión como si fuera una carga puntual, porque al final el término monopolar es la configuración visto como eso, como una carga puntual. Es decir, cuando estamos lo suficientemente lejos, ¿verdad? La distribución de carga se va a ver como una carga puntual, donde la carga, toda la carga es esto, ¿verdad? Ayer lo encontrábamos. Y eso es, ya cuando saque la derivada de eso, el negativo, me queda, paso a multiplicar, por el menos me queda positivo, entonces me queda esa expresión. ¿Sí? Eso es el campo eléctrico del término monopolar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quién es el campo eléctrico del término dipolar? Entonces, nuevamente podemos hacer lo mismo, sacarle las derivadas a esa expresión, ¿verdad? Sacarle las derivadas, sacarle el gradiente a esa expresión, pero ¿para qué lo vamos a hacer si ayer lo hicimos en forma general? Ayer resolvimos un ejercicio en forma general, es esto, ¿sí? Entonces, ¿quién es el campo eléctrico? Bueno, ese es cuando lo tenemos en un punto que no está en el origen, pero en ese caso el término dipolar coincide con el origen, entonces solo tenemos que hacer esa sustitución, 1 sobre 4pi, r a la 3. De hecho, es exactamente esto, déjenme copiarlo, el campo eléctrico del término dipolar, es exactamente eso. A ver, ¿dónde me lo copió? Acá abajo. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Lo único que tengo que hacer es la sustitución explícita de quién era el término de el monopolo, perdón, el momento dipolar, ¿sí? Es decir, me queda 1, 4pi epsilon sub 0, r a la 3, por 3 veces r unitario, producto punto. ¿Quién era el dipolo? Pues esta expresión que ustedes tienen ahí. Miren, el dipolo, el momento dipolar es un medio. De hecho, no es ni necesario hacer toda la sustitución. Con que lo pongamos nosotros explícitamente, ¿verdad? No es necesario hacer toda la sustitución, que lo pongamos explícitamente como donde el término dipolar de eso, ¿sí? Eso es un medio lambda L cuadrado, coseno de alfa, X unitario, más seno de alfa y unitario. Resulta que a Wagner y a nosotros nos gusta expresar todo, ya sea en sistemas de coordenadas rectangulares, esféricas o cilíndricas, ¿verdad? Pero todo. Entonces, si a un caso, eso es el campo eléctrico, ¿estamos de acuerdo? Ese es el campo eléctrico del término dipolar. Pero si a un caso, por ejemplo, les apareciera en la prueba, y es muy probable que a ustedes les van a pedir que seleccione una respuesta, es decir, convertir eso en coordenadas, en este caso particular, esto está en coordenadas rectangulares, entonces realizar el producto punto de esto en coordenadas rectangulares, ¿verdad? ¿Y quién es el producto punto de eso en coordenadas rectangulares? Si lo quieren hacer, ¿verdad? Por si les llega a aparecer en la prueba, ¿sí? Explícitamente que deje toda su respuesta en coordenadas rectangulares, entonces recordarán que esto es 1, 4pi epsilon sub 0, permítanme que me convierte eso, 1, 4pi epsilon sub 0, r a la 5, es decir, acuérdense que r unitario es r sobre r, eso es lo que estoy haciendo, para realizar el producto punto de r punto p. ¿Y eso quién va a ser? Pues recuerden que R no es más que X unitario, Y unitario, Z unitario. Entonces, si queremos hacer el producto, la expresión explícita de eso sería X por un medio, déjenme ponerlo así, X lambda L cuadrado, entre 2, y resulta ser que en ese producto punto solo me va a quedar el coseno de alfa más Y lambda L cuadrado sobre 2 seno de alfa, ¿verdad? Si lo quiero ver en coordenadas explícitas, coordenadas rectangulares, me quedaría escrito esta expresión, ¿verdad? Pero así como lo tenemos arriba, eso es un medio de lambda L cuadrado, coseno de alfa, X unitario, más
seno de alfa, y unitario. Y de hecho, todavía no lo he escrito todo en coordenadas rectangulares porque aquí tengo esto, que no está escrito en coordenadas rectangulares, ¿verdad? Entonces, para terminar de escribir eso en coordenadas rectangulares, déjenme hacer esa conversión. Esto, lo único que necesito más espacio. Voy a poner acá. Esto es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado elevado a las 5 medios multiplicado por todo esto. ¿Sí? Por todo esto. Entonces, eso sería escrito en coordenadas rectangulares. Pero repito, ¿verdad? Eso solo es para escribirlo en términos de un sistema de coordenadas, pero con que ustedes sepan identificar que el término, el campo del dipolo es eso, ¿verdad? Lo demás, pues yo creo que no le genera mucha dificultad realizar esos productos puntos, ¿verdad? Este Y, no 4, este Y, es que a veces el Y y el 4 se parecen, lo voy a poner así, ese Y, ¿sí? Y se puede factorizar ahí, por ejemplo, ¿verdad? El lambda L cuadrado entre 2 se puede sacar como factor común, si en caso quieren simplificarlo, y ya, ¿sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Se entendió? Sí, Bueno, muy bien. Entonces, vamos a seguir mirando más ejemplos de esto. La idea es eso, ¿verdad? Que podamos, pues, entender bien esa parte. Déjenme... bueno, esto va a estar en el video. Déjenme abrir un nuevo documento. O se les copio eso. Les agrego eso en el nuevo documento, perdón. No le voy a agregar esto también en el nuevo documento. Para siempre que quede de respaldo. O seguimos trabajando en este documento y le subo todo el documento con relación a esta clase. Entonces, nos quedamos en el libro de Wagner. Déjenme buscar el libro de Wagner. Estamos en multipolo, ¿verdad? Nos habíamos quedado, ese problema era el... Ya hemos resuelto, vamos a ver, resolvimos el 19, ese tiene que ver con energía, ese no lo vamos a hacer porque no miramos el concepto de energía, el capítulo 7 no lo desarrollamos, entonces no tenemos las competencias para trabajar eso. Es todo un capítulo, la parte de energía. Comenzamos a ver qué pasaba cuando nosotros teníamos una distribución actuando con una carga puntual, ¿verdad? Una distribución de carga con una carga puntual, pero distribución con distribución no lo vimos y eso pues lleva a todo un capítulo, entonces no lo vamos a hacer. Resolvimos el problema 13 y ese problema, ¿cuál era el otro? Y ese era el que resolvimos hace un momento, fue el 7, ¿verdad? El problema 8 es densidad de carga superficial. Ese está bonito para ponernos a hablar sobre eso. Déjenme recortarlo. Pero yo les comentaba que yo quería ver cómo andaban ustedes. Es decir, qué tanto han estudiado ahorita de lo que nosotros hemos estado hablando. Yo sé que han estado ocupados, ¿verdad? Pero de lo que hemos estado discutiendo en la clase, algo se les ha tenido que haber quedado, ¿sí? Entonces, para ello, vamos a hacer este ejercicio conjuntamente ahorita. Vamos a dedicar unos 20, 30 minutos ustedes para que me lo hagan por mucho, 30 minutos, 20 minutos. Si lo hacen en 10, mejor, porque así buscamos otro problema. Entonces, ¿qué me dice el ejercicio? Una esfera de radio A posee una densidad superficial de carga, ¿sí? Tengo ahora una superficie. Antes tenía una línea. Densidad de carga lineal, ahora tengo densidad de carga superficial, ¿sí? Entonces, dada en coordenadas esféricas. Ahí no está bien, pero esto es, habíamos dicho que era sigma, ¿verdad? Para la densidad de carga superficial. Entonces sería sigma igual a sigma sub 0 coseno de alfa, donde sigma es una constante. Y el origen se encuentra exactamente en el centro de la esfera. Encontrar quién es el momento monopolar, el momento dipolar, y esto no lo vamos a ver porque no le dije que no lo... Bueno, no hablamos sobre eso, ¿verdad? En general no hablamos sobre las componentes del término del tensor cuadripolar. Entonces, solamente me van a encontrar ustedes el término monopolar y el término dipolar, ¿sí? Exprese 847 para esta distribución de cargas en función de las coordenadas esféricas en un punto del campo situado fuera de la esfera. No sé quién es esto, ya lo voy a ir a buscar.
Entonces, mientras ustedes, ¿verdad? Es una esfera, esperen, es una esfera que está centrada en el origen, ¿sí? Es una esfera que está centrada, permítanme, es una esfera que está centrada en el origen y tiene radio A. Lo único que la densidad de carga en este caso no es radial, eso es muy importante, no es radial y no es uniforme. Observen que para este tipo de problemas yo no puedo utilizar Gauss, ¿verdad? Porque yo no sé cómo se comporta el campo eléctrico para una distribución de este tipo. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, calcular quién es el campo eléctrico en un punto alejado, que ese es el fin, ¿sí? En un punto alejado de la esfera, entonces yo lo que puedo hacer es, como no sé, tendría que resolver las integrales. Si quisiera encontrar el campo eléctrico exacto, tendría que resolver las integrales obligatoriamente porque la densidad de carga, observen que no es uniforme, ¿sí? No es en forma radial, no se da, no va a tener el campo eléctrico, no va a ser en forma radial. Obligatoriamente tengo que encontrar las integrales. ¿Qué tan feas van a ser las integrales para el campo eléctrico exacto? Pues ni idea, ¿verdad? Ni idea. No sé qué tan complicadas van a ser esas integrales. Entonces, resulta que sale más fácil este tipo de problema donde la distribución de carga no es en forma uniforme o la distribución, si fuera un sólido, no es en forma radial, sale más fácil pues aproximar esto con el términos monopolar y dipolar. Entonces, para eso es lo que nosotros hemos estado haciendo esa aproximación. ¿Estamos de acuerdo? Para encontrar aproximadamente el campo eléctrico, ya sabemos que tiene un valor de exactitud bastante bueno, incluso a unas distancias relativamente lejos, ¿verdad? En comparación a cómo está la distribución. Entonces, resuelvan este ejercicio. Intenten resolverlo. Ya busco quién es esto, el 8.47. Yo supongo que es el potencial, que encuentre quién es el potencial o el campo eléctrico. Ya vamos a ir a buscarlo. Entonces, no sé si está claro, jóvenes. Me dicen cuando ya pueda ir a buscar qué es 8.47. Me avisen. ¿Puedo ir a buscar ya que es 8.47? Muchachos, muchachas. Jóvenes, ¿puedo ya quitar por un ratito el problema? Sí, Bueno, trabájenlo. Quiero ver cómo van ustedes. 8.47. Mientras yo busco qué significa 8.47. .847 es el potencial, ¿verdad? 847 es el potencial exacto, pero ahí solo sale reflejado el potencial que tiene que ver con el término monopolar y el término dipolar y el término cuadripolar, pero nosotros no vamos a usar ese. Entonces, se está refiriendo al potencial. ¿Estamos de acuerdo? Se está refiriendo al potencial. Vamos a ver dónde estoy. No, me pasé mucho. 14.
Entonces, el 8.47 es este. Potencial del término monopolar, más el potencial del término dipolar, más el potencial del término cuadripolar, más todo lo demás. Pero nosotros solo vamos a trabajar con estos dos términos, ¿verdad? El término monopolar y el término dipolar. Entonces, en otras palabras, me van a calcular ustedes, dice el autor, que nos calculen, que encuentren quién es el término monopolar y el término dipolar. Y de paso, para hacer interesante el ejercicio, me van a calcular quién sería el campo eléctrico del término monopolar y el campo eléctrico del término dipolar. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo van en las demás clases, jóvenes? ¿Alguien quiere comentarme? ¿Quiénes están ahorita en clase? Daniel, Aarón, Luis y Grecia. Ok. ¿Cómo van en las demás clases? ¿Los cuatro? Siento que bien, Lick. ¿Va bien? Ah, muy bien. Excelente. ¿Qué clase lleva, Daniel? Llevo análisis, electrónica y métodos matemáticos. Ah, métodos matemáticos. Muy bien. Métodos son los ingenieros que se la dan, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Lick, fíjese que tenía una pequeña consulta. Escucho. Es que está viendo la calendarización de la clase y no sale reposición. Pero la reposición se hace siempre de la nota más baja, ¿verdad? Eso es por ley. Eh, y usted se refiere en qué fecha se va a hacer la reposición. Sí, Entonces, sí, exacto, la fecha. pues, mire, tenemos al final del periodo, incluso lo podemos hacer un día antes de subir las notas, ¿verdad? Eso pues se va a hablar con el coordinador, cómo vamos a quedar con esa parte, pero sí. Mire, otras veces lo que se ha hecho, pero no garantizo que así sea. De hecho, no sé cómo se estuvo trabajando estos periodos anteriores porque no estaba dando 321, no he dado 321 desde hace un par de años atrás. Resulta ser que otras veces parece que han eliminado la nota más baja de todas las pruebas prácticas, ¿verdad? Pero no sé, al final usted eh, debería si a un caso va a reponer una nota, debería de aprender, ¿verdad? Lo que no aprendió en su momento y ahí vamos a discutirlo. O eliminar la nota más baja, que también puede ser una opción. Sí, está bien. Gracias. Ok, está bien. ¿Y Luis, cómo va Luis? Luis Fernando. ¿Cómo van las demás clases, Luis? No tenemos a Luis conectado. La verdad diría que bien. No me sé el nombre preciso. No le ha ido. Pues también creo que no. Ok. Bueno, entiendo, Luis, no se preocupe. Pero ¿y eso Sí, usted está pero trabajando ahorita? no, no, No.
Creo que está teniendo problemas con el internet porque no le escucho bien. Sí, sí. Bueno. Y Aarón, no le escuchamos muy bien. Creo que su internet no se escuchaba entrecortado, fíjese. Y Aarón, ¿cómo va usted, Aarón? No lo tenemos, Aarón tampoco. ¿Y usted, Grecia? Ahí vamos, Lick. Ahí va. ¿Y usted cuántas clases lleva, Grecia? 5. Ah, ya. ¿Y cuáles lleva? Circuitos, análisis, esta, teoría de la probabilidad y organización y métodos. Las 5 clases le quitan bastante tiempo por lo que veo. Sí. Pero ¿las va pasando todas? Hasta el momento sí. Qué bueno, me alegra, me alegra. Y Aarón, al final Aarón no nos quiso dar su opinión. Bueno, ¿y qué han hecho, muchachos? ¿Alguien ya encontró el término monopolar? ¿Cuánto le da? ¿Alguien encontró el momento monopolar? Ok, Aarón, no se preocupe. Aarón me comenta que no le está funcionando el micrófono. No se preocupe, Aarón. Lick, Le escucho. me da 0 el término monopolar. Ah, le da 0 el término monopolar. Interesante.
¿verdad? A mí también. Muy bien. De hecho, ¿podemos nosotros sacar una conclusión? Sí, fíjense que yo puedo ver cómo está distribuida la carga. ¿Cómo va a estar distribuida la carga? Observen que el coseno es de teta, es el coseno de teta. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver, permítanme. Ok, Luis, si le está fallando el internet. El coseno de teta, ¿verdad? Así va a estar distribuida la carga, miren, así está distribuida la carga. Entonces, depende de teta, del ángulo teta. Cuando teta sea cero, es decir, nosotros tenemos todos los puntos, ¿verdad? Que están localizados en esa región de ahí. Cuando teta sea cero, cuando nosotros estemos exactamente en esta región de aquí, nosotros tenemos un máximo, ¿cierto? El coseno de cero es 1. Entonces, ahí hay un máximo. Cuando teta vaya variando hasta llegar a pi medios, en pi medios ya sabemos que el coseno de pi medios es cero, ¿verdad? Entonces, cada vez se va haciendo más pequeño, significa que la carga, yo voy a tener carga positiva y voy a tener la mayor concentración de carga positiva en esta parte de aquí de la esfera. Y cada vez que yo me voy alejando del polo, ¿verdad? Del eje de la Z, cada vez es menor la carga hasta que llegue un punto en el cual yo voy a tener cero carga. Exactamente cuando estoy en el ecuador de la esfera, yo voy a tener cero carga. De ahí en adelante, observen que el coseno, ¿verdad? Cuando ya me estoy localizando en estos puntos de aquí abajo de la esfera, el coseno de ese valor es negativo. El coseno de pi medios hasta llegar a 3 pi medios, perdón, hasta llegar a pi, ¿verdad? De pi medios hasta llegar a pi, yo tengo valores negativos de ahí en adelante. Entonces, cada vez yo voy a tener teniendo carga negativa, y cada vez se me va a ir concentrando más hasta que llegue este valor de aquí, porque aquí yo tengo el menor valor de todos, ¿verdad? El menor valor de todos, es decir, negativo 1. Entonces, la mayor concentración de carga yo la tengo exactamente en los puntos de arriba y en los puntos de abajo. Aquí es donde se dan las mayores concentraciones de carga. Entonces, por simetría, ustedes ya lo hicieron por el cálculo. Yo solo les estoy explicando más o menos lo que puedo ver con esa expresión. Entonces, tengo la misma cantidad de carga positiva en la parte del hemisferio superior y tengo la misma magnitud de carga, pero con carga negativa en el hemisferio inferior. Entonces, exacto, sus cálculos les tenían que haber dado eso, ¿sí? ¿Cómo hicieron ese cálculo? Pues si alguien no lo ha hecho, lo que hicieron sus compañeros fue una integral triple, ¿verdad? Donde la densidad de carga, acuérdense esto, solo lo voy a escribir aquí, es del volumen, ¿sí? Por el diferencial de volumen, eso es coseno de teta, sub 0, por el diferencial de volumen. ¿Y quién es el diferencial de volumen? ¿Lo recuerdan? R primado al cuadrado por seno de teta primado por d de r, d de teta, d de phi. Eso desde 0 perdón, no es volumen, es superficie, ¿verdad? Tengo malo yo eso. No es volumen, es una superficie del diferencial de área y este sigma. Me disculpo, es una superficie. Entonces corrijo eso, es una integral doble. Corrijo eso, es una integral doble. Eso es r primado al cuadrado por vamos a ver, r seno de teta, en este caso es a al cuadrado, ¿verdad? A al cuadrado porque el radio es el mismo, siempre estamos a la misma distancia. Entonces, a al cuadrado, el seno de teta, d de phi. Y eso es evaluado de 0 a pi y de 0 a 2pi, y ese integral a sus compañeros les quedó 0. ¿Sí? ¿Eso fue lo que hicieron, jóvenes? Sí, Muy bien, muy bien. Entonces, sí está bien, el primer término monopolar, eso les da 0. ¿Cómo esperarían ustedes, en qué dirección esperarían ustedes el dipolo? El término dipolar. ¿Cómo esperarían ustedes que fuera el momento dipolar?
con la simetría, cómo se ha distribuido la carga, el término dipolar es un término que les tiene que quedar en dirección de la Z positiva, ¿sí? Es decir, ustedes piensan en todos los momentos dipolares que producen las cargas individuales, ¿verdad? La suma de todos los momentos dipolares, por ejemplo, la carga negativa y la carga positiva van a producir un momento dipolar en esta dirección. Ah, pero hay un momento dipolar debido a la carga negativa y la carga positiva que van en esta otra dirección. Cuando yo lo sume vectorialmente hablando, cuando yo lo sume esos términos, resulta ser que al final la suma, la contribución de todos ellos, ¿verdad? Me va a quedar en esta dirección, en dirección de la Z. Y de hecho, tengo mayor concentración de carga negativa y mayor concentración de carga positiva en los polos, ¿verdad? Entonces, el momento dipolar les tiene que quedar en esta dirección, ¿sí? Entonces, para que ya más o menos tengan una idea. ¿Cuál es la integral que tienen que resolver? ¿Alguien ya la planteó? ¿Alguien ya planteó la integral? Recuerden que el término dipolar es este. Déjenme colocarlo aquí abajo. El término dipolar es en este caso es una integral de superficie, ¿verdad? La densidad de carga, que es sigma, por el vector que me está apuntando a donde tengo localizando esa distribución de carga, por el diferencial de área. ¿Sí? Ah, pero en este caso el vector, estoy en la superficie de una esfera, este vector siempre es el mismo A, ¿verdad? Estoy en dirección de las R, coordenadas esféricas, la geometría para ubicar todos esos puntos es coordenadas esféricas. Entonces, ese vector R que me posiciona cada punto de la superficie, cada distribución de carga, cada pedacito de distribución de carga, el mejor sistema de coordenadas para escribir esa geometría es las coordenadas esféricas. Entonces, ¿quién es eso? Sigma coseno de teta primado por AR unitario por el diferencial de área. ¿Y quién es el diferencial de área ahí? ¿Alguien lo tiene identificado el diferencial de área? A cuadrado seno de teta. Exacto, el mismo, ¿verdad? El mismo que teníamos ahí arriba, seno de teta de phi. ¿Sí? ¿Cuánto les queda eso? Por cierto, jóvenes, ¿verdad? Esto no es un vector constante. Recuerden quién es R unitario. Para hacer esa integral tienen que recordar quién es R unitario. R unitario es coseno bueno, lo voy a escribir así. Seno de phi, seno de teta, coseno de phi, x unitario, más seno de teta, seno de phi, y unitario, más coseno de teta, z unitario. ¿Sí? Ese es el vector R. Entonces, no pueden ustedes obviar este vector porque cuando están integrando con respecto a teta y con respecto a phi, ¿verdad? R va variando. R varía mediante esta forma. Entonces, si ustedes lo omiten, lo sacan del integral, no están realizando esa contribución, esa suma, cuando va variando R, ¿sí? Cuando está posicionando en otros puntos de la esfera. Entonces, hay que hacer esa conversión. En otras palabras, hay que hacer una integral que va en dirección de las X, dos integrales que van en la dirección de la Y y dos integrales que van en dirección de la Z. ¿Sí? Y por lo que miramos así en forma cualitativa, ¿verdad? En forma cualitativa, la única integral que va a ser diferente de cero es la componente de la Z. Pero háganlo, matemáticamente hablando, háganlo. De hecho, eso que uno a veces en forma cualitativa puede más o menos darse una idea de cómo es el problema, está bien, pero no hay que confiarse siempre, ¿verdad? Lo que sí nos da con certeza a nosotros qué es lo que está sucediendo, físicamente hablando, es la matemática. Entonces hay que hacer la matemática para poder tener una mejor certeza de qué es lo que va a ocurrir.
¿Estamos de acuerdo? Si ustedes pueden, en forma cualitativa, también estar más o menos prediciendo lo que va a acontecer, pues magnífico, pero no hay que confiarse del todo. Siempre hagan los numeritos, ¿verdad? Siempre hagan los numeritos. Si a un caso ustedes tienen dudas, no tienen la certeza, yo les diría mejor que siempre hagan los numeritos. La voy a plantear en 3 integrales. Y ustedes verifican que efectivamente les da eso al cubo. Sigma sub 0, la integral de 0 a 2pi. Clic. Escucho. Pero X y Y valdrían 0, ¿verdad? X y Y, pero aquí no O tenemos... sea, ya evaluando las integrales. Sí, tienen que La salir dirección 0. de X y Y. Sí. Exacto. Al menos eso es lo que yo pude percibir en forma cualitativa, ¿verdad? Espero no equivocarme. Entonces, eso es, permítame, voy a escribir todos los términos, coseno de teta, seno de teta, por la componente en X me queda seno cuadrado, coseno de phi, d de teta, d de phi. Esta es la componente que va en dirección de las X. Más la otra integral, cero a 2pi, 0 a pi, queda coseno de teta, seno de al cuadrado de teta, seno de phi, d de teta, d de phi, en dirección de la Y, más la otra integral, coseno cuadrado de teta, seno de teta, d de teta, d de phi, en dirección Z. Entonces, por ejemplo acá, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver la integral, sale más fácil primero hacer la integral con respecto a phi, ¿verdad? Sale más fácil hacer la integral con respecto a seno. Y de hecho, esa va de 0 a 2pi. De 0 a 2pi. Entonces, ¿se acuerdan? No es necesario. De hecho, ya la habíamos hecho. Me acuerdo que ya la habíamos hecho esas integrales. Pero, ¿se acuerdan que yo les dije? Por ejemplo, de 0 a 2pi, la función coseno varía de esa forma. De 0 a 2pi varía... perdón, de 0 vale 1. De 0 a 2pi tengo esto así. Vamos a ver aquí tengo pi medios. En pi tengo negativo 1, ¿verdad? En pi tengo negativo 1, entonces estoy dibujándola mal. De 0 a 2pi va de esta forma, la función coseno, ¿verdad? Coseno de phi. De 0 a 2pi va de esa forma. Entonces, resulta ser que esta área de aquí es exactamente con esta área de aquí, positivas, ¿verdad? Esas áreas son las de que yo tengo arriba y las que yo tengo abajo del eje de las X tienen la misma magnitud, lo único que van en dirección contraria. Entonces, cuando yo haga esa integral, esta integral con respecto a phi, yo ya sé que eso me va a dar 0, ¿verdad? Entonces, esta integral, yo ya sé que eso es 0. La del seno es muy similar. La del seno es una función que va así, de 0 a 2pi, ¿verdad? De 0 a 2pi, aquí tengo pi. Entonces, esta área de aquí
es positiva y resulta ser que es la misma área aquí, pero con signo contrario. Entonces, esta es la función de seno de phi. Entonces, cuando yo realice esa integral de esto, ¿verdad? Con respecto a phi, como va de 0 a 2pi, yo ya sé que esa integral me va a dar 0, que era lo que les decía, ¿verdad? La única integral que no da 0 es con respecto a z. Entonces, esa es la que me tienen que hacer ustedes. De hecho, este resultado ya lo hemos hecho anteriormente, ¿verdad? Pero les dije que también podíamos visualizarlo mediante estas expresiones, ¿sí? Mediante estas expresiones como una función par, impar, en este caso como una función periódica, ¿sí? Si lo puedo representar así y saber que las sumas de las áreas dan 0, fácilmente yo puedo decir que eso da 0, ¿sí? ¿Quién es la última integral? ¿Alguien la hizo? Da 4 tercios de pi. 4 tercios de pi. Eso es todo. Sí, eso es todo. Ah, bueno, entonces en dirección Z. El momento dipolar, entonces es 4 tercios de pi a la 3 sigma sub 0 en dirección de la Z. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, el problema, yo les comentaba, ¿verdad? El problema tenía la simetría para que nosotros en forma cualitativa pudiéramos identificar quién era eso. Bueno, ya tenemos quién es el término monopolar y el término dipolar. Ya lo tenemos, ya lo conocemos. Ahora me van a calcular ustedes quién es esto, porque el autor me pide que me calcule eso, el campo del momento monopolar y el campo del momento dipolar. Como en este caso, ¿verdad? Yo tengo distribución esférica, entonces me lo van a calcular para cualquier punto en el espacio. De hecho, déjenme en coordenadas rectangulares. ¿Sí? Es muy probable que me lo dejen en coordenadas rectangulares. ¿Quién es el potencial en coordenadas rectangulares para un punto afuera? ¿Verdad? Porque estas aproximaciones son válidas cuando nosotros tenemos puntos afuera. Estamos calculando en el punto de campo afuera de la distribución de carga. De hecho, un poquito alejado. ¿Sí? Un poquito alejado de la distribución de dónde está la carga. Entonces, ¿me calculan ustedes quién es el campo monopolar y el campo dipolar? Pues el campo monopolar da 0, ¿verdad? Porque el momento monopolar da 0. Entonces, el potencial monopolar ya sabemos que va a dar 0. ¿Quién es el potencial dipolar?
¿Cómo va? ¿Alguien ya lo tiene expresado? ¿Alguien ya lo tiene? Les recuerdo, es esto, ¿verdad? 4pi epsilon sub 0 r cuadrado. ¿Sí? ¿Cierto? O 4pi epsilon sub 0 r a la 3. Ah, bueno. Entonces, resulta que como se los estoy pidiendo en coordenadas rectangulares, ¿verdad? ¿Quién es R en coordenadas rectangulares? X unitario, más Y unitario, más Z unitario. Si lo quieren dejar en coordenadas rectangulares o coordenadas esféricas, ¿verdad? Es gusto. Habría que ver cómo aparece en la respuesta. ¿Sí? Entonces, eso en coordenadas rectangulares quedaría 4/3 de pi a la 3 sigma sub 0, ¿verdad? Por Z. ¿Sí? Por Z, que solo sobrevive el producto punto, la componente en Z. ¿Estamos de acuerdo? Todo eso entre 4pi epsilon sub 0, x al cuadrado, y cuadrado, z cuadrado a la 3 medios. Si lo queremos dejar en coordenadas rectangulares. Y de ahí yo puedo ver que se me cancelan ciertos términos, ¿verdad? Entonces el término dipolar, término del el potencial dipolar, me quedaría entonces a la 3 sigma sub 0 z en 3 epsilon sub 0 x cuadrado y cuadrado más z al cuadrado elevado a la 3 medios. Entonces, qué fácil es encontrar el potencial, ¿verdad? Para este tipo de problemas. Aproximado, por cierto, es la componente aproximada, la que más prevalece en este caso es la componente dipolar. Pero resulta ser que también hay un potencial cuadripolar, pero como no lo aprendimos a calcular, nos podemos quedar en un valor aproximado de esta forma. Entonces, como ya hice los cálculos de esto, ¿verdad? Los hicimos conjuntamente, me calculan ustedes cómo les queda el campo eléctrico. Ustedes me calculan el campo eléctrico del término monopolar y el término dipolar. Sí, hacen el cálculo ustedes, cómo le va a quedar el campo eléctrico. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, Jonis. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? No, Alex. Bueno, entonces ya es la hora, nos vamos a quedar hasta aquí, ¿verdad? Nos vemos entonces el día de mañana. Yo creo que mañana va a ser el último día que vamos a dedicar a esto. Y después pasamos al capítulo 19. Entonces, pasen feliz día, muchachos, muchachas. Bueno, solo está Grecia. Nos vemos entonces, Grecia y muchachos. Igual, feliz día. Muchas gracias.